El latido de mi corazón se acelera como si fuera el motor de una moto que acaba de arrancar en medio de la noche, y cada segundo que pasa siento que las luces de patrulla se acercan más. El rugido del motor se vuelve un eco ominoso en mi cabeza y sé que he cruzado la última barrera del cartel y ahora soy el objetivo de todos. Me llamo Alex, y hace unos años fui parte de la sombra que controla las rutas de la droga, sin saber que ese mismo mundo me obligaría a romper mis propias cadenas. La traición llegó una madrugada cuando descubrí que el cargamento que debíamos mover estaba marcado con la sangre de mi propia familia. Decidí destruirlo, y ese acto encendió la mecha que hoy me persigue. Desde ese instante, el cartel tiene mi foto en cada pantalla, recompensas que aparecen en redes como si fuera un juego de cazarrecompensas, drones que sobrevolan la ciudad y sicarios que aparecen en cada esquina. La paranoia se ha convertido en mi única aliada, y ahora cada sombra puede ser una trampa y cada ruido, una señal de que el enemigo está más cerca de lo que imagino. El asalto al último punto de control fue un caos de disparos, gritos y el sonido metálico de una puerta que se rompe bajo mi impulso. En el calor del momento tuve que decidir entre destruir las pruebas que podrían incriminarme o llevarlas conmigo como garantía. Opté por la segunda, porque el código de honor del cartel dicta que quien deja evidencia, pierde el respeto. Salté a mi moto, sentí el viento golpearme la cara mientras tomaba callejones que solo los que conocen la ciudad pueden usar. Colocamos cables y barriles como barrera improvisada, pero el ruido del motor del perseguidor nos obligó a girar bruscamente, y la adrenalina se mezcló con el temor de no saber qué nos esperaba al doblar la siguiente esquina. En medio del escape, un mensaje críptico apareció en mi teléfono: hay un refugio, pero necesitas un favor. Era de un viejo amigo que había abandonado la vida del crimen años atrás y ahora se escondía bajo la superficie de la ciudad. Acepté el trato, aunque la incertidumbre de confiar en alguien que también huye me hacía temblar. Cada paso que daba, la voz interior repetía: no mires atrás, una frase que se convirtió en mi mantra mientras la paranoia comenzaba a arraigarse. Llegué a un taller abandonado, un lugar que parecía sacado de una película de supervivencia. Cerré las puertas con candados rotos, instalé trampas con piezas de metal y me aseguré de que cada ventana tuviera una capa de papel grueso para amortiguar cualquier sonido. El agua que encontré en un grifo oxidado la filtré con carbón y la calenté en una lata de metal, mientras los alimentos que robé del mercado local se conservaban en bolsas herméticas. La comunicación con mi contacto se volvió un juego de códigos de colores y frecuencias cortas, evitando así que las escuchas del cartel interceptaran nuestras palabras. Una noche, mientras revisaba mis notas en un cuaderno gastado, un sicario apareció en el callejón detrás del taller. El disparo resonó como un trueno, y el polvo se levantó alrededor de mis pies. Corrí hacia una alcantarilla que había marcado previamente, y mientras la tapa se cerraba tras mí, escuché el eco de los pasos que se alejaban sin encontrarme. Esa huida me dejó con la sensación de que cada sombra podía esconder a alguien que me buscaba, y la paranoia se volvió una constante que anotaba en mi cuaderno, registrando cada movimiento sospechoso y cada sonido que no podía identificar. Ahora, mientras la noche avanza y los sirenos siguen a lo lejos, me pregunto qué será lo próximo. Me preguntaba si había alguien más allí, observándome, esperando el momento perfecto para atacar. La ciudad, que antes era un lugar de anonimato y libertad, se había convertido en un laberinto de peligros y trampas. Cada esquina que doblaba, cada calle que recorría, podía ser el escenario de mi última escena. Y sin embargo, seguía adelante, impulsado por la determinación de sobrevivir, de escapar de las garras del cartel y encontrar un lugar donde pudiera ser libre de nuevo. La memoria de mi pasado como miembro del cartel me perseguía, recordándome las cosas que había hecho, las personas a las que había lastimado. Me preguntaba si alguna vez podría redimirme, si podría encontrar un camino para dejar atrás el dolor y el sufrimiento que había causado. La respuesta, por supuesto, no era fácil. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía llevarme más lejos de la redención y más cerca de la destrucción. Pero entonces, algo cambió. Recibí un mensaje de mi contacto, el viejo amigo que me había ofrecido refugio. Me decía que había encontrado una forma de sacarme del país, de llevarme a un lugar donde el cartel no pudiera alcanzarme.
La noticia me llenó de esperanza, de una sensación de que tal vez, solo tal vez, podría escapar de esta vida de miedo y violencia. Me reuní con él en un lugar seguro, un pequeño café en el barrio más pobre de la ciudad. Me explicó que había establecido contactos con una organización que ayudaba a personas en situaciones como la mía, y que podrían proporcionarme documentos falsos y un pasaje a un país seguro. La idea de dejarlo todo atrás, de empezar de nuevo en un lugar desconocido, me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Me preguntaba si podría adaptarme a una nueva vida, si podría dejar atrás el pasado y encontrar un futuro mejor. Mi amigo me miró a los ojos y me dijo, tienes que confiar en mí, Alex. Esta es tu única oportunidad de escapar. Y en ese momento, supe que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué opinas, amigo? ¿Crees que debería haber aceptado la oferta y escapado, o que debería haber seguido luchando contra el cartel? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si deseas seguir viendo contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Estoy agradecido por tu apoyo y te invito a unirte a esta comunidad de supervivencia y aventuras. Hasta la próxima. Me levanté esa madrugada, la luz tenue del alba se filtraba por la ventana rota del taller. Cada sombra parecía una silueta armada, cada crujido del piso de madera resonaba como un disparo. Sabía que el contacto había programado el intercambio para la hora en que la guardia del barrio se relajaba, justo antes del amanecer, cuando el humo de los hornos de la calle se mezclaba con el polvo y los perros ladraban menos. El corazón me latía a ritmo de tambor, y cada latido marcaba el compás de una decisión que no tendría vuelta atrás. Al salir, el frío de la calle me golpeó la cara como una bofetada. El aire estaba cargado de olor a gasolina y a comida recién preparada, pero el verdadero perfume era el miedo. Los pasos de los sicarios que patrullaban la zona se escuchaban a lo lejos, como ecos de un tambor que marcaba la marcha de un ejército invisible. Caminé por la calle principal, manteniendo la cabeza baja, cruzando bajo los postes de luz que parpadeaban como si quisieran advertirme que el tiempo se agotaba. Al llegar al punto de encuentro, un viejo contenedor oxidado servía como refugio improvisado. Allí estaba el amigo que me había tendido la mano, con una mochila gastada y una sonrisa que ocultaba la tensión de los últimos meses. Sin decir una palabra, me entregó un sobresellado con documentos falsos, una identificación que me permitiría pasar los controles sin levantar sospecha, y un pasaje de avión a un país del norte donde el sol se levanta sin la sombra del cartel. Su mano tembló al pasarme la hoja, y en ese gesto sentí la gravedad de lo que estaba a punto de emprender. Mientras revisaba los papeles, escuché el rugido lejano de una motocicleta que se aproximaba. Los sicarios habían percibido mi movimiento, y el sonido se intensificó, como si el propio viento estuviera persiguiéndome. El contacto me indicó que debía correr hacia el callejón de la izquierda, donde una pequeña puerta de metal nos llevaría a la red de alcantarillas que había explorado meses atrás. No había tiempo para dudas, cada segundo que tardaba aumentaba la probabilidad de ser descubierto. Corrí como si el suelo bajo mis pies fuera a ceder, sintiendo el latido de mi pecho resonar en mis oídos. Los disparos resonaron detrás de mí, ecos que se mezclaban con el chasquido de las balas al impactar contra la pared de ladrillos. Alcancé la puerta justo cuando el primer disparo cruzó el aire a mi izquierda, dejando una huella humeante en el polvo. Me adentré en la oscuridad de la alcantarilla, la única vía que me ofrecía una salida sin ser visto. El laberinto subterráneo estaba lleno de agua estancada y olores de descomposición, pero la adrenalina me mantenía en marcha. Cada paso resonaba como un tambor, y el eco de mis propias pisadas se mezclaba con el ruido distante de los perseguidores que buscaban en vano mi rastro. Sabía que si salía a la superficie demasiado pronto, el cartel tendría tiempo de bloquear el acceso a la carretera principal, y mi única salida sería una trampa mortal. Después de lo que parecieron horas, la luz de una linterna iluminó el final del túnel. Un guardia de la organización que ayudaba a los fugitivos me esperaba con una mochila cargada de suministros y un vehículo oculto bajo una lona gris. Sin perder tiempo, subí al auto y arrancé el motor, sintiendo como la tierra temblaba bajo los neumáticos mientras nos alejábamos de la zona de conflicto.
El motor rugía como un animal salvaje, y la carretera se extendía ante nosotros como una cinta de posibilidades. Durante el trayecto, el viejo amigo me explicó que la ruta incluiría varios puntos de control donde agentes corruptos podrían preguntar por mi identidad. Los documentos falsos estaban diseñados para pasar esos filtros, pero la tensión era tal que cada pregunta del oficial parecía una sentencia. Cada cual es un hombre, se sentía como una evaluación de mi lealtad a la vida que había dejado atrás. Respondí con la voz temblorosa, pero firme, y el agente me devolvió una sonrisa escasa antes de seguir su ruta. Al llegar al aeropuerto, el proceso de facturación fue una prueba de paciencia. Los guardias revisaron mi identificación con una mirada que examinaba cada detalle, pero el sello de autenticidad que llevaba la falsificación pasó desapercibido. Cuando el anuncio de mi vuelo resonó por los altavoces, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el cartel aún tendría recursos para rastrear mi ubicación, pero esa noche, al subir al avión, el horizonte se abrió ante mí como una promesa de renacimiento. A medida que el avión despegaba, observé cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, como un tablero de ajedrez visto desde arriba. Cada luz que se apagaba representaba una historia, una vida atrapada en la red del narcotráfico, y yo era una pieza que había logrado salir del juego. La sensación de libertad era tan abrumadora que, por un instante, pensé que había dejado atrás todas las sombras. Pero la realidad es que la culpa y la culpa de los actos cometidos nunca desaparecen por completo, siguen latentes, como una llama que arde bajo la ceniza. Ahora, sentado en la cabina del avión, reflexiono sobre la decisión que tomé. ¿Valió la pena arriesgarme a todo por una oportunidad de empezar de nuevo? ¿Podría haber encontrado una forma de luchar contra el cartel desde dentro, sin sacrificar mi vida y la de los que me rodean? La respuesta sigue siendo un eco en mi mente, una pregunta que quizás nunca encuentre una respuesta definitiva. ¿Qué piensas tú, amigo? ¿Crees que la fuga fue la mejor opción o que habría sido más noble intentar derribar la organización desde dentro? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios, y si alguna parte de esta historia te hizo sentir la adrenalina correr por tus venas, comparte este video con quien creas que necesita una dosis de valentía. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas experiencias de supervivencia y a crear más contenido que explore los límites de la resistencia humana. Si te ha gustado este relato, dale un me gusta y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta travesía. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, la verdadera libertad se conquista con cada paso que damos, incluso cuando la sombra del pasado nos persigue. Hasta la próxima.